Los invito a compartir conmigo esta palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. El sepulcro vacío. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado, el primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. La aparición a María de Magdala. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo: La paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto y han Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es quizás una de los pasajes más trascendentales del Nuevo Testamento, porque no solamente certifica ese mensaje de la salvación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos trae parámetros muy grandes en relación a la misericordia de Dios, al pecador arrepentido, y también aquel que, creciendo en la fe y conociendo todas las señales, no las reconoce. Y en esto podemos tomar un paralelo. Podemos tomar a María Magdalena y a Santo Tomás. Encontramos a Santo Tomás, un apóstol. El Señor lo llevó de la mano. El Señor en su presencia ejecutó quién sabe cuántos cientos de milagros,
cuántas enseñanzas, cuántos anuncios, vivía en gracia de Dios, era un apóstol fiel. No se conoce de él en el Nuevo Testamento ninguna tacha sobre su conducta, únicamente eso de haber dudado. Por eso siempre se conoce el centro de la duda en el Evangelio, siempre se va hacia Tomás. Tomás representa la duda, no porque él se convirtió en la duda misma, porque el Señor lo redimió plenamente en el Espíritu Santo al recibirlo en Pentecostés, y reconoció todo y entendió todo, y después de eso nunca más volvió a dudar, especialmente desde ese momento que el Señor lo llama a decirle que meta el dedo en la herida y su mano en el costado. Pero, ¿qué vamos a entender con esto? Un paralelo de nuestra fe. Coloquémonos en la posición de María Magdalena y de Santo Tomás, para darnos cuenta dónde estamos nosotros. Si usted es una persona que nació católica, creció como católico, y bien o mal ha estado en la iglesia toda su vida, pero usted todavía en sus oraciones, en su compromiso con Dios, en sus actividades relacionadas con la vida espiritual, usted es una persona llena de dudas porque no ha recibido nunca una manifestación sobrenatural, porque no considera que ha recibido ningún milagro, porque no considera de que su espiritualidad le ha producido un beneficio directo sobre las oraciones que usted ha elevado al cielo, y tantas otras cosas que podríamos decir sobre la relación que tiene un hombre con Dios cuando este hombre ha vivido al lado de la iglesia, al lado de la fe, al lado dentro de una doctrina y aparentemente en una obediencia a las leyes de Dios. Este es un individuo. Ahora hablemos del otro, una María Magdalena que no solamente se representaría aquí en una mujer, también lo podemos representar en un hombre, porque hablemos de un fornicador, de un adúltero, de una persona impura sexualmente, que es el pecado más grande que se acusa a María Magdalena, y que según el Evangelio y según San Pablo nos explica, los pecados de la carne, como son por dentro de nosotros, son los pecados más difíciles, más complicados en todo sentido espiritual. Según San Pablo, todos los demás pecados están afuera, y en lo que es el estado de la reparación del pecado, San Pablo considera que la impureza sexual es quizás, si no el más grave, uno de los más severos. Entonces María Magdalena está siendo acusada y presentada en el Evangelio como una pecadora de unas dimensiones inmensamente grandes. Además se dice que Jesús le sacó 7 espíritus inmundos de ella, y de poco se habla así, en esos términos. Vemos algunos, un endemoniado que el Señor le sacó una legión entera, que después la envía a los cerdos, y los cerdos se ahogan, y también hay un acontecimiento trascendental en las Escrituras sobre seres que tenían una invasión muy grande de demonios, pero no son muchos, y entre esos está María Magdalena. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje y encontramos esta manifestación de la realización del Mesías como Mesías, porque Él aparece y resucitado, concluye toda su obra de caminar como hombre por la tierra, nos entrega esa salvación en las manos directamente al presentársela a sus apóstoles y mostrarles que sí era Él quien les hablaba en los términos que les hablaba, y que todo lo que Él dijo era exactamente como Él lo dijo, y se cumplió toda su palabra, y se cumplió todo lo que el Padre le dio. Entonces en María Magdalena encontramos esto: resucita el Señor. Corren ese día a la tumba del Señor. María Magdalena corre para llevarle óleos y ungirlo, y no sé qué otros planes tendría ella en esa mañana de tristeza, de abatimiento, de dolor, de saber que su divino maestro, el Rabuni como lo llama ella, como se llama en hebreo, se había ido, se había muerto, y ella en su inmensa tristeza iba hacia la tumba. ¿Qué se encuentra ella? Una tumba abierta, unos ángeles que le hablan, después se encuentra el mismo Jesús, y después, ¿qué sucede? Encontramos con que la primer persona de todo el Evangelio a quien Jesús se dirige y le habla es a María Magdalena. Nosotros no sabemos en el misterio de Dios si de pronto Jesús, al resucitar, primero se le apareció a su madre. Esto no está escrito en las Escrituras, y no sería ninguna sorpresa para ninguno de nosotros, pero sabemos que lo que el Señor quiso que se escribiera y lo que el Señor quiso que quedara como testimonio ha sido Él apareciéndole a María Magdalena primero. Y fíjense, no está escrito en el Evangelio que Jesús le apareció a la persona más santa de entre los discípulos, como podríamos decir que podía ser el apóstol perfecto que es Juan, el apóstol del amor, el apóstol que estuvo con Jesús todo el tiempo. Entonces, inclusive hasta el momento de su muerte a los pies de la cruz con la Virgen María. Por eso a través de San Juan nos heredan una madre, la Madre María, la Virgen María.
nuestra Madre Celestial. Pero no, el Señor resucita y le resucita aquel a quien Él le había sacado grandes cantidades de mal, 7 espíritus inmundos, aquella persona que el Evangelio describe como una gran pecadora. Obviamente ya estaba santa, arrepentida, quizás en ese momento podría ser uno de los apóstoles más grandes, porque por lo que podemos ver en el Evangelio, pues María Magdalena se convirtió en un estandarte del testimonio de conversión más impresionante, de sanación, de liberación, de ruptura de cadenas, de gozo espiritual. Todo está representado en María Magdalena en una forma gigantesca, pero en esa belleza de Evangelio, en María Magdalena encontramos ese paralelo entre un hombre que caminó con su Señor, que caminó con el Divino Maestro, viendo las pruebas más inmensas de su amor y de su divinidad, en un mismo hombre como él. Pero él no fue suficiente eso para Tomás, para él creer que todo lo que se había dicho iba a suceder y que verdaderamente ese Cristo había resucitado. Sin embargo, encontramos esos dos paralelos en uno, aquel a quien el Señor no había sacado ningún espíritu inmundo, aquel a quien había obedecido al Señor durante el tiempo de la vida pública del Señor, pero aquel que en un momento dado dudó y no creyó en lo que continuaba, no creyó en la conclusión de todo el camino con el Señor, con su divino Maestro. Entonces, la enseñanza aquí es esta: cuando nosotros hablamos de que el Jesús nos ha enseñado que Él vino fue por los enfermos y no por los sanos, entonces no vamos a darnos nosotros en este momento una enseñanza personal en la que diga yo estoy bien en mi fe, yo entiendo que los que necesitan son aquellos que no están bien en la fe, porque en ese momento podemos ser exactamente como un Tomás que estaba considerado como bien en la fe y estaba más mal que María Magdalena, que había sido sacada de la misma oscuridad. Entonces, no podemos nunca dormirnos de nuestros laureles espirituales y darnos y de entender dentro de nosotros que estamos bien, porque ese es el peligro más grande. Satanás se penetra dentro de nuestra religiosidad, dentro de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, de nuestras devociones, de nuestro compromiso. Se penetra en ellas y nos hace adormecernos pensando que somos buenos, que ya nosotros somos fieles, que ya nosotros somos obedientes, de que de repente a veces nos creemos hasta humildes. Y todo esto, pero resulta que el Señor nos quiere amonestar a nosotros de una forma muy clara a través de, inclusive desde el Antiguo Testamento y a través de todo el nuevo del Evangelio. Cuando él dice, alguien le dice, maestro bueno, y él responde, ¿por qué me llamas bueno? Si tan solo el bueno es el Padre. Y con eso nos quiso decir todo. Obviamente que él, el hombre Dios, era Dios mismo, pero él, en su perfecta obediencia, se manifestaba, era como hombre y hablaba como hombre. Por eso siempre se refería al Padre, a pesar de que él al mismo tiempo testificaba, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por lo tanto, era el mismo Padre hablándonos a través de él. Pero en su humildad y en su perfecta caridad, él aparecía como hombre y se comportaba como hombre, hablaba como hombre, actuaba como hombre, en todo sentido. Por eso, en este momento, encontramos ese ejemplo tan lindo de lo que es esa misericordia. También, si nos vamos un poco más adentro, de entre todo este escenario de la misericordia de Dios, encontramos algo muy lindo. Primero, en el momento de la muerte, Jesús, ¿a quién llama para que se vaya con él hacia el paraíso? A un ladrón que está al lado del que se arrepiente y lo reconoce como Dios, lo reconoce como el Señor, y es a quien recoge. Y en ese momento está partiendo él hacia la muerte, pero él sabe que va a resucitar y por eso le ofrece el paraíso a este ladrón. Y en el momento que resucita, ¿a quién le aparece? A la más pecadora, aquella quien sacó del abismo de la oscuridad. Y esas no son accidentes. Esta es la señal de la misericordia infinita de Dios. Por eso es que nosotros en estos tiempos hemos recibido del Señor grandes revelaciones sobre su misericordia, porque es donde Él quiere que nosotros nos amparemos, donde quiere que nosotros nos sumerjamos. Cuando encontramos a una Sor Faustina, encontrando una revelación tan preciosa como la que Jesús le hizo a ella, y una aceptación tan grande de la Iglesia por todas sus revelaciones, nos damos cuenta que todo lo que el Señor está diciendo con una claridad absoluta es: confía en mí. Confía en mi misericordia. Y todo este mensaje de la misericordia es trascendental
y no solamente trascendental, es básico en nuestra relación con Dios, para darnos cuenta de que Jesús es un Dios que está vivo, porque no, si nosotros entramos por ese Tomás, nos va a costar mucho trabajo el encontrar, el día que encontremos al Señor cara a cara, nos va a llamar y a decir, ven y mete tu dedo en mi llaga, trae esa mano y métela en mi costado. Y esto debe ser muy doloroso, porque nos podemos imaginar nosotros lo que sintió Santo Tomás en presencia de ese divino Maestro, sabiendo que lo había dudado. Esto debe ser un dolor muy grande. En el caso de Santo Tomás tuvo la bendición de lograr hacer eso en vida y haber podido reparar todo ese dolor, siendo un apóstol como fue después de eso, que obviamente después de esto, al recibir Pentecostés, cuando el Señor subió al cielo y a los 9 días envió su Santo Espíritu, pues Santo Tomás se transforma y vive esa verdad de Jesús, esa redención, ese evangelio que fue a predicar por los lugares que él iría. En este caso, lo más importante de esta reflexión es reconocer en el Evangelio esa misericordia, para que nosotros tengamos esa esperanza, para que nosotros entendamos de que nuestra humanidad es tan débil y es tan absurdamente contradictoria con lo que realmente sentimos y queremos hacer. Como dice el apóstol San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esto lo conoce el Señor, porque es nuestra miseria. También San Pablo habla de que 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón de la carne y el Señor no se lo quitó y él consideró que el Señor se lo dejó para que fuera más humilde, para que se mantuviera en esa humanidad y sintiera esas limitaciones, porque el hecho de que fuera apóstol, él no quería hacerlo superhombre, él quería que él se mantuviera en su humanidad, en su limitación, para que asimismo en esas limitaciones y en esa humanidad pudiera asistir y consolar a los hermanos que sufrían por las mismas limitaciones y por la misma humanidad y que quizás no tenían los dones, los carismas, las gracias que Dios le dio a San Pablo. Pero sin embargo, en ese instrumento gigantesco que es San Pablo, el Señor le dejó limitaciones graves con las cuales él sufría y en las cuales lo hacían humilde. Por eso, hermano, usted piense bien de que sin importar la miseria en que usted se encuentre, la lucha en que usted se encuentre para superar toda esa humanidad que lo revuelca, que lo retira de la gracia, que lo separa de Dios, no se olvide de que tenemos un Jesús que resucitó de verdad, que apareció, que después de haberse muerto y que nos mostró de que sí es una realidad, de que Él nos resucita también a nosotros del pecado en que estemos, del pecado en que podamos estar en este momento, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, a pesar de que nosotros en un momento dado nos paremos a decir no hay remedio o no creo, o simplemente yo tengo demasiados espíritus inmundos en mí y ¿quién me va a poder salvar? Todo esto colocado a los pies del Nazareno, a los pies de la Santa Cruz del Divino Maestro, el Divino Redentor, el Divino Cirujano, todo esto tiene remedio. Si Él pudo sacarle 7 espíritus inmundos a María Magdalena, si Él pudo librar ese endemoniado, y sacarle toda una legión de espíritus, si Él pudo resucitar muertos y hacer todo lo que Él hizo, lo hará también con usted, porque es una promesa y es un Dios vivo, es un Jesús que camina entre nosotros, es un Jesús que por intermedio de su Espíritu Santo nos habla en el corazón y habita en nuestro corazón si nosotros estamos fieles a Él. Por eso, hermano, no desfallezca, sin importar en qué estado se encuentra en este momento. Si usted es un pecador que no se ha arrepentido, pues arrepiéntase, porque no hay tiempo. Y no es porque yo sé que usted se vaya a morir hoy o mañana o pasado mañana, pero es que el tiempo es una ilusión y en cualquier momento pasa. Basta con que mire para atrás y se dé cuenta en el instante que pasaron todos los años que usted ha vivido. Parece que fueran una ilusión. Y de la misma manera se va a encontrar, cuando menos lo piensa, en presencia de ese divino Maestro que es nuestro juez. Pero al mismo tiempo que es nuestro juez, también es el que perdona nuestros pecados y también es la misericordia infinita. Por lo tanto, que nosotros acudamos a esa misericordia infinita desde la carne, desde este momento, y no esperemos por esa misericordia infinita un poco más allá del ladrón del ladrón crucificado. No esperemos tan lejos. Tratemos de hacerlo ya, en este momento, antes de que estemos crucificados en nuestro pecado, no necesariamente porque estemos muriendo a Él, sino porque estamos pagando las consecuencias de Él, que son 2 tipos de cruz muy diferentes. Esperemos que la cruz nuestra sea una cruz donde estamos clavados para morir a nosotros mismos, para morir a nuestra maldad, a nuestro pecado, a nuestras limitaciones, a la humanidad mala, no a la humanidad buena, porque la humanidad buena es aquella que se consagra en el Señor. Por eso, hermanos,
reflexionemos en esto con un corazón bondadoso, humilde, contrito, un corazón que esté dócil al Señor, para que Él pueda derramar sobre nosotros su Santo Espíritu y nos pueda dar luz para nosotros entregar toda esta miseria con la seguridad de que Él la va a recibir. Si Él recibió a María Magdalena y de encima de todo el premio tan grande que le da apareciéndole el primero a ella, con eso nos dice todo. Si Él salvó a ese ladrón que estaba al lado de Él en esa cruz, pues con eso nos dice todo también. Si Él amonesta a Tomás y con eso le dice todo también a aquellos que dudan. Entonces, amparémonos en ese Jesús de la cruz, amparémonos en ese Jesús resucitado, amparémonos en ese Jesús que se le aparece a sus discípulos, a enseñarle a los apóstoles, a todos. Entonces, confiemos en el Señor. Vivamos siempre con esa esperanza de que Él nos entiende, Él nos conoce, Él nos creó y Él conoce sus criaturas. Lo importante es que reconozcamos esa maldad en nosotros para que se la entreguemos a Él, se la consagremos a Él y le pidamos ayuda para que el Señor nos haga mejores, para que el Señor nos dé luz y podamos caminar cada vez más bajo su santa obediencia, bajo la obediencia que Él nos ha dado, todas esas virtudes que nos ha señalado, ese evangelio que nos ha dejado como un legado de salvación. Obedezcamos al Señor. Aprendamos a seguirlo, abracémonos a María, que es la Madre nuestra, heredada por el mismo Jesucristo, y centrémonos en el apóstol del amor, en San Juan, para que así reconozcamos todo lo que el Señor ha depositado en él, que es la obediencia, el amor, la fidelidad, la lealtad. Que el Señor bendiga a cada una de las personas que están escuchando en este momento, que tenga compasión de ustedes, que los lleve a un arrepentimiento sincero y que también les dé esperanza de que tenemos un Dios bueno, un Dios vivo, que perdona y que ya nos ha salvado. Amén.